Hola, hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de la materia de geografía, ahora ya en la unidad número 2, en este caso la parte número 1 de esta unidad, en donde estaremos hablando sobre la hidrosfera. Bueno, esta es una de las características que va a distinguir a nuestro planeta Tierra de los demás planetas de nuestra galaxia. Esto es gracias a la existencia del agua, ¿sí? Entonces, gracias a este compuesto se ha originado o gracias a este compuesto se originó, se ha desarrollado y gracias también a este ha permanecido la vida en nuestro planeta. Entonces, pudiéramos decir nosotros que el agua es indispensable para cualquier forma de vida en nuestra tierra y que también es indispensable para el desarrollo de las diversas actividades que se llevan a cabo en este. Por ejemplo, las actividades industriales, las actividades agropecuarias, las actividades domésticas y hasta las actividades turísticas, ¿sí? Aparentemente, nuestro planeta Tierra es el único astro, ¿sí? El único planeta en el sistema solar que posee agua en sus tres estados físicos. ¿Y cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. Sí, estos son los tres estados físicos o los estados de agregación de la materia. ¿Sí? Entonces, este hecho o estos estados físicos han hecho a nuestro planeta uno de los planetas más especiales, ¿sí? Pero desgraciadamente, eh, por los altos niveles de consumo o altos índices ¿cómo se llama? De contaminación que persisten en nuestro planeta, se ha llevado un agotamiento paulatino, ¿sí? De este recurso natural que es el agua, ¿sí? Entonces, aquí pudiéramos decir que no es que el agua se esté acabando, sino que las proporciones en las que ella debería de estar se han estado yendo contaminando pues a tal grado de que no sea posible nosotros o que el agua no sea útil, ¿cómo se puede decir? Pues, no la podemos usar a beneficio, pues, de todos nosotros, ¿sí? Es decir, que por eso debemos de ir previendo, para un futuro la escasez de este recurso natural y que va a ser el principal problema en toda la humanidad, ¿sí? Así es que por eso se insiste que hay que cuidar el agua, que no hay que desperdiciarla, que si se puede reciclar, la podemos reciclar, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado de ella. ¿Por qué? Porque es de suma importancia de que nosotros forjemos una cultura, ¿sí? Para poder nosotros poder llevar a cabo el cuidado especial que necesita este recurso vital. En este caso, pues para garantizarnos nuestra supervivencia o la supervivencia de las generaciones futuras. Entonces, si nosotros hablamos de agua, cuando hablemos de hidrosfera, la hidrosfera proviene de dos vocablos griegos. Uno de ellos es hidros, que significa agua, y el otro es sofira o sofeira, ¿sí? Así se escribe sofeira, ¿sí? Que significa esfera, ¿sí? Entonces, por lo que etimológicamente, hidrosfera, ¿sí? En griego se refiere al agua existente en una esfera o en la esfera, ¿sí? Entendiéndose que pues la esfera es nuestro planeta. En un sentido más amplio, podemos decir que la hidrosfera es el conjunto de aguas superficiales de la corteza terrestre en sus diferentes estados, como ya habíamos mencionado. ¿Y cuáles son? En su estado líquido, en su estado sólido y en su estado gaseoso. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar qué es el agua, ¿sí? ¿Alguno de ustedes, pues, escuchando esta pregunta,
pues pensando, analizando, cada uno de ustedes pudiese tener una definición o un concepto diferente de lo que es el agua. Bueno, pues yo aquí les voy a mencionar uno y muy corto, ¿sí? El agua es una sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El agua es líquida, ¿sí? Puede ser, es un líquido inodoro, insípido e incoloro, ¿sí? Es el componente más abundante, ¿sí? O es el compuesto más abundante de la superficie terrestre. Y podemos decir aquí, y más o menos el más puro, ¿sí? Que va a formar la lluvia, ¿sí? Que va a formar fuentes, que va a formar parte de los ríos y de los mares, ¿sí? Y también es parte constituyente de todos los organismos vivos y va a aparecer también como un compuesto natural, en este caso, pues en la naturaleza. Ustedes, yo les pregunto, ¿creen ustedes que esta pequeña definición nos brinda una visión completa de lo que es el agua? ¿Sí? Eh, con esta pequeña definición o concepto, nosotros argumentamos suficientemente lo que es el agua para nosotros estudiarla, ¿sí? A simple vista pudiéramos decir que sí, ¿sí? Y porque a lo que acabamos de mencionar, pudiéramos nosotros pensar que es muy sencillo estudiar pues al agua, ¿sí? Entonces, en este bloque vamos a estar hablando sobre el agua y más que nada, pues, todos aquellos recursos naturales o más bien todos aquellos lugares, ¿sí? O fuentes en donde el agua forma parte. Entonces, ya como definición de agua, pues tenemos que es un compuesto químico formado por oxígeno e hidrógeno, que es líquida, incolora, insípida, inodora y que va a formar parte de la superficie terrestre. Y dentro de esta superficie terrestre nosotros vamos a encontrar pues a la lluvia, ¿sí? A las fuentes, a los ríos, a los mares y muy indispensable que va a formar parte pues de todos los organismos vivos, sean plantas, animales y los humanos. Y entonces esta es una pequeña definición de esto. Y vuelvo a mencionar, hidrosfera significa hidros y esfera, agua, con el agua que constituye o se encuentra en una esfera, ¿sí? Entonces ya dijimos que es un compuesto de aguas superficiales que la vamos a localizar en la corteza terrestre, es decir, que el agua, ¿sí? Va a formar o constituye las 3/4 partes de nuestro planeta y que vuelvo a mencionar, la vamos a encontrar en su estado líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Es un componente más de la geósfera, ¿sí? En este caso de la litosfera, ¿sí? En su estado líquido, el agua va a interactuar con la litosfera, constituyendo a los glaciares y la nieve que va a cubrir las partes altas de las montañas. En su estado líquido, va a formar parte de los lagos, los ríos y todas las aguas subterráneas y los océanos. Y en su estado gaseoso, va a formar parte de la atmósfera, formando vapor de agua, posibilitando así la vida en todo nuestro planeta. Entonces, a la hidrosfera, ¿quién la va a estudiar? A la hidrosfera la va a estudiar la hidrografía, ¿sí? Es la disciplina que va a apoyar a la geografía a estudiar todo lo que se refiera o todo lo que tenga que ver con el agua, ¿sí? Entonces, la hidrografía forma parte de la geografía física que va a tratar la descripción de las aguas del globo
terráqueo. ¿Sí? A esta hidrosfera la vamos a dividir en dos tipos de agua. Una de ellas es el agua oceánica, que es la que está conformada por los océanos, los mares, los golfos y las bahías. Mientras que si nosotros hablamos de aguas continentales, las aguas continentales van a formar parte de los ríos, los lagos, las lagunas, las aguas subterráneas o mantos freáticos y los glaciares. ¿Sí? Entonces, son los dos tipos de agua que vamos a estar revisando dentro de esta segunda unidad. Entonces, nos dice que nuestro planeta Tierra está constituido en un 97.5% de agua salada, ¿sí? Y en un 2.5% de agua dulce, ¿sí? Dentro de este 2.5% vamos a encontrar a un 0.6% de esta agua que será utilizada para la agricultura. En un 0.17% estará siendo utilizada por todas las industrias. Y si hablamos de nuestras casas o de actividades domésticas, nosotros como humanos ocupamos el 0.075% de agua dulce. Entonces, si nosotros hablamos también dentro de este 2.5% de agua dulce, es la que va a estar constituyendo o formando parte de la nieve congelada en la cima de las montañas, que le llamamos glaciares. Y también dentro del agua dulce se va a localizar en la atmósfera, ¿sí? Como el agua de la atmósfera, en este caso pues sería el vapor de agua que se forma en aquella parte del planeta, y esta se encuentra en un 0.01%. Hablando de agua salada, pues esta vamos a estar hablando sobre, pues aquí agua salada, todos los mares, las bahías y los golfos. Y eso no va por separado, es el mismo agua, nada más que en la parte en la que se encuentra va a recibir un nombre. Entonces, pues aquí es otras imágenes que yo les quise mostrar, ¿sí? La atmósfera, en qué porcentaje se encuentran, los glaciares, las aguas subterráneas, la biosfera, los ríos, los lagos y los mares y los océanos. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre las aguas oceánicas. Bueno, si hablamos de aguas oceánicas, ¿quién nos va a estudiar a las aguas oceánicas? ¿Quién va a apoyar a la geografía para estudiar a las aguas oceánicas? Bueno, pues la disciplina que nos va a ayudar o que va a ayudar a la geografía va a ser la oceanografía, ¿sí? Que es una rama de la geografía, que va a estudiar a los océanos auxiliándose con otras ciencias, como son la biología, la química, la física, la marina y la geología, por mencionar algunas. Bueno, si nosotros, ustedes se preguntarán, ¿qué son las aguas oceánicas? ¿Sí? Aquí yo les traigo un enunciado de lo que son las aguas oceánicas. Aguas oceánicas son aquellas aguas contenidas en las cuencas oceánicas y se van a caracterizar por ser saladas, amargas y densas, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que las aguas oceánicas son grandes masas de agua que van a bordear a los continentes, y ustedes saben cuáles son los continentes: el continente americano, el australiano, la Antártida, sí, que forma parte del americano, el continente europeo, el africano, el asiático, ¿sí? Si nosotros hablamos de esto. Las aguas oceánicas van a ocupar aproximadamente, ¿sí? Van a ocupar aproximadamente el 71% de la superficie terrestre. En este caso, de superficie terrestre en un 71%,
Pero si nosotros hablamos en porcentaje total de agua en todo el planeta, las aguas oceánicas van a representar al 97% del agua total de todo el planeta. Prácticamente pudiésemos decir que el planeta Tierra debió de haberse llamado agua, ¿sí? Y no tierra, ¿sí? Planeta agua, no planeta Tierra. ¿Por qué? Porque está prácticamente conformado por más porcentaje de agua que por porcentaje rocoso, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los datos importantes que me interesa que ustedes sepan. Las aguas oceánicas, vuelvo a repetir, ocupan aproximadamente el 71% del total de la superficie terrestre y va a representar el 97% del agua total de todo el planeta. Sí, aquí son datos diferentes, no se me vayan a confundir. Las aguas oceánicas son aguas saladas con características físicas y químicas muy definidas, ¿sí? No están, estas aguas no son quietas, es decir, no se encuentran quietas. Estas aguas se mueven en todo el planeta formando corrientes, olas y mareas, ¿sí? Además de que van a estar eh, oh, van a estar pobladas por una gran cantidad de, pues, de seres vivos, ¿sí? Que estos seres vivos se van a ir adaptando de manera asombrosa, ¿sí? Ahora sí que todos nosotros los seres vivos nos adaptamos, ¿sí? A las condiciones, en este caso, pues seres vivos que se van a adaptar a las condiciones que les ofrece el océano. En este caso, pues estamos hablando de todos aquellos seres vivos que se alojan en las aguas oceánicas, ¿sí? Entonces, esto es lo que pudiéramos decir de manera generalizada de las aguas oceánicas, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar eh, otro dato importante que me interesa que ustedes sepan es que los mares en este caso, pues los océanos, van a formar parte, o los mares, mejor dicho, los mares, ahora sí que las aguas oceánicas está conformada por océanos, por mares, golfos y bahías. En este caso, los mares, ¿sí? Los mares van a formar parte de los océanos, ¿sí? Del planeta. Y, y estos, pues los mares, como forman parte de los océanos, son más pequeños, ¿sí? Son extensiones más pequeñas del océano. Estos van a tener poca profundidad. ¿Por qué? Porque los océanos son los que tienen mayor profundidad, ¿sí? Entonces, y los mares se van a encontrar en la famosa conocida plataforma continental. Yo sé que no hemos hablado de las plataformas oceánicas, ¿sí? O de la corteza oceánica. Vamos a mencionar ahorita más adelante. Pero los mares forman parte de la plataforma continental larga, ¿sí? Es la parte, la extensión larga de los mares y en esta podemos apreciar también que no son tan profundas, ¿sí? Entonces, los océanos, ¿sí? Las aguas oceánicas van a favorecer a la explotación más racional de los recursos pesqueros, minerales y energéticos, ¿sí? No va a ser de los mares, sino de todo el océano como tal, en su profundidad, pues es rico en recurso pesquero, mineral y energético. Más adelante vamos a mencionar un poquito de esto. Vamos a empezar a hablar sobre las características químicas de las aguas oceánicas.
Entonces, la primera de estas características es la salinidad, ¿sí? Que es la característica más reconocible del agua oceánica y cuya concentración media, ¿sí? De esta característica, su concentración media es del 35%. Si hablamos de gramos sobre litro, este 35% es equivalente a los 35 gramos sobre litro, ¿sí? Yo aquí les presento una tabla de los diversos tipos de sales que nosotros podemos encontrar en las aguas oceánicas y que estas sales son las que le da la propiedad de la propiedad salina a pues a este tipo de aguas, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que es la cantidad total de sólidos que se encuentran disueltos en ella y que esta característica va a variar por diferentes causas, ¿sí? Una de ellas puede ser por la erosión de las costas. Ustedes ya saben qué es la erosión, qué pasa cuando se lleva a cabo la erosión. En este caso, en esta erosión se van a transportar partículas muy pequeñas de polvo. En este caso, pues esas partículas están constituidas por un tipo de rocas, ¿sí? Que van a ser depositadas pues en las aguas oceánicas en una parte de lo que es la corteza oceánica. Más adelante vamos a conocer. Ya con el video de las rocas, pues por ahí se mencionan en dónde se depositan estas partículas y estas sustancias químicas y sales minerales, ¿sí? En el océano. También la evaporación, sí, es otra de las causas que va a variar las concentraciones de sales en el océano. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los mares que se encuentran en zonas con mayores temperaturas, en este caso hablamos de los trópicos, van a tener una mayor concentración de sal. Más sin embargo, por ejemplo, si hablamos de las aguas que se localizan en el Ecuador o cercanas a los continentes, el agua tiene una menor concentración de sal debido al aporte de agua dulce, ¿sí? En este caso de los ríos, que son, en este caso van a ser ríos muy caudalosos, ¿sí? Que se localizan a las latitudes cercas de los continentes, ¿sí? Entonces, este es un dato importante. De aquí, pues, qué es y cómo se da y cuál es la salinidad promedio, ¿sí? La salinidad promedio en general es de 35%, equivalente a un 35 gramos sobre litro, ¿sí? ¿Sí? De agua de mar, ¿sí? En 35 gramos sobre litros tenemos 35% de salinidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de cloruro de sodio, que es un tipo de sal, lo vamos a localizar en 27.213 gramos sobre litros, ¿sí? Si hablamos del sulfato de potasio igual, lo vamos a encontrar en 0.863 gramos sobre litro y así sucesivamente con cada una de los tipos de sales que se localizan en las aguas oceánicas. Esto es en cuanto a salinidad, ¿sí? Ya mencionamos que este promedio de salinidad no es totalmente constante en todas las partes, ya les mencioné por qué, y no va a ser igual porque aquí se va a ver involucrada la latitud, la profundidad, la forma de los mares y la cercanía que tengan estas aguas a las costas, ¿ok? Entonces, este es uno de los datos que me importa que ustedes conozcan. Las variaciones de la salinidad mencionamos que era por si hablábamos de latitud, a altas latitudes, la concentración de sales va a ser de 20 a 23 gramos sobre litros
Si hablamos de latitudes medias, esta se va a encontrar entre 36 y 40 gramos sobre litros. Y si hablamos de bajas latitudes, esta concentración de salinidad se encontrará entre los 30 y 35 gramos sobre litro. Esto es en cuanto a la latitud. Y ya aquí, pues, ustedes ya saben qué es la latitud y cómo nosotros la podemos leer, y ya ustedes localizan más o menos. Si dicen latitudes bajas, pues ya se dice ahí más o menos. Si hablamos en cuanto a la variación de salinidad de acuerdo a la profundidad de los mares o de los océanos, nos dice que a mayor profundidad, menor salinidad. A menor profundidad, mayor salinidad. Es por eso que nosotros, pues cuando vamos a la playa, nosotros sentimos saladísima el agua de esa parte del mar que nosotros visitamos, ¿sí? En cambio, si nosotros pues nos sumergimos al mar, buceamos y llegásemos a probar el agua, pues va a estar un poquito menos salada. Y aquí pues aquí les muestro una imagen en donde por colorimetría, un mapa mejor dicho, que por colorimetría, ¿sí? Nos va indicando la salinidad que se encuentra en esas partes. Por ejemplo, aquí cerca de México, la salinidad es entre los 33 y los 34 o hasta los 32, si ustedes ven aquí, ¿sí? 35 por las coloraciones que se dan acá. Entonces, por la forma en la que los mares se encuentran, podemos decir que tenemos mares cerrados, que son aquellos que aún encontrándose rodeados por la tierra, por tierras, por montañas, por cualquier tipo de relieve, esta se va a conservar a unas o varias, conserva una o varias comunicaciones con otros mares. Es decir, que si hablamos de mares cerrados, habrá menos salinidad. ¿Y cuál va a ser los mares cerrados? Esta parte. Este es un ejemplo de cómo ese es un mar cerrado, ¿sí? No es cerrado por completo porque aquí, si ustedes observan, hay una comunicación con todo el océano, pero a esta parte le llamamos mar cerrado. Y tenemos los mares abiertos, que son los que tienen amplia comunicación con otros mares o con el océano. Pues aquí una imagen, ¿sí? Y nos dice que los mares abiertos, en los mares abiertos habrá mayor salinidad. Entonces también se va a variar la salinidad de los mares por la cercanía de las costas, ¿sí? Cerca de la costa, cuando hablamos de costa, pues nos referimos a donde hay tierra, ¿sí? Donde ya hay un tipo de relieve, ¿sí? Cerca de las costas habrá menor salinidad y lejos de la costa pues habrá mayor salinidad, y como ven aquí, esto es sal, ¿sí? En el caso de México, existe la industria salina, en este caso en Baja California, en un lugar conocido como Guerrero Negro, ¿sí? Donde se producen altas cantidades industriales de sal destinadas para el mercado. Entonces, eso es un dato importante que pues en México pues se trabaja este tipo de industria, ¿sí? Y que pues es rico en esta sustancia, ¿sí? En sales, y que pues el país obtiene dinero por este recurso. También el pH, ¿sí? El pH del agua va a variar, ¿sí? En este caso el pH pues se llama potencial de hidrógeno, y este también nos ayuda a conocer las concentraciones, ¿sí? En este caso pues de las sales, que son iones. En este caso nos dice que el potencial de hidrógeno, las concentraciones de estos iones de hidrógeno e hidroxilos presentes en el agua o en alguna sustancia cuya variación va a conferir con las sustancias de alcalinidad o acidez.
¿sí? Entonces, el pH del océano va a variar entre el 7.5 y 8.5, es decir, que va a ser el océano, el pH va a ser ligeramente alcalino, ¿sí? Y las variaciones de pH van a darse dependiendo la temperatura, porque si esta aumenta, el pH va a disminuir o viceversa. Pero también puede variar la salinidad por la presión o profundidad, en este caso de las actividades de los organismos vivos que se encuentren ahí, ¿sí? Esta propiedad del agua de mar es muy importante si hablamos de punto de vista biológico, ¿sí? Se ha comprobado que el pH de los mares está relacionado con las migraciones de los animales marinos. ¿Sí? Entonces aquí también va a haber una variación de este pH, pues por la actividad de los organismos vivos, como son los animales marinos. Las principales funciones de los océanos es uno, sí, perdón, aquí me salió uno. La primera de ellas es que actúa como regulador térmico del planeta. Dos, constituyen la principal fuente de oxígeno para la atmósfera. Tres, es el receptáculo más importante para el CO2 del planeta, ¿sí? Las corrientes marinas frías vuelven más secos los lugares por donde pasan y las corrientes marinas cálidas van a tornar más humedad y en este caso pues todos esos lugares van a ser templados. 5, uno de ellos se encuentra principalmente en su fuente proteica animal, ¿sí? Es rico en proteína animal. Se considera una de las reservas alimentarias de la población mundial. Constituye el hábitat de infinidad de especies, desde microorganismos hasta ballenas azules, que son pues los animales marinos más grandes o el más grande. En ellos, en los océanos, se va a originar el famoso ciclo hídrico o ciclo hidrológico, ¿sí? Que a través del cual va a circular el agua dulce a los continentes, ¿sí? Más adelante vamos a hablar del ciclo hídrico. También los océanos van a constituir el factor fundamental del desarrollo económico de la humanidad, ya que nos va a proporcionar abundante pesca y grandes cantidades de minerales, como son la sal común, el yodo, el magnesio, por mencionarles algunos. Además que es un medio cómodo y más barato de transporte. ¿Sí? Aquí es como nosotros pues les presento los continentes y los 5 océanos que nosotros localizamos. Ustedes van a ver 6, pero son 5. Acuérdense que en un planisferio, ¿sí? En un mapa, ¿sí? Que se llama planisferio, se marca 2 veces al Océano Pacífico. Esto porque acuérdense que pues nuestro planeta es una esfera, así que si nosotros la calcamos en una hoja de papel, pues obviamente aquí tenemos que representar que de los dos lados está el Océano Pacífico. Tenemos al Océano Índico, al Atlántico, al glaciar Antártico y al glaciar Ártico. ¿Sí? Estos son los cinco océanos existentes en nuestro planeta. Ahora pasaremos a hablar sobre las características físicas de las aguas oceánicas. La primera de ellas es la temperatura, ¿sí? La temperatura que en este caso, esta temperatura en los océanos va a oscilar en un promedio del 1.5 grados en regiones polares, ¿sí? Grados Celsius, y hasta 33 grados Celsius en los trópicos, ¿sí? Entonces aquí más o menos les muestro. También nos dice que, a ver, vamos a hablar así.
Las fuentes de calor del mar, ¿cuáles van a ser? Pues va a ser la radiación solar. En este caso, pues se va a llevar a cabo la condensación, es decir, la condensación del vapor de agua del mar. El calor de la energía adquirida, en este caso se va a dar por conducción, que esta va a originar o va a ser originada en el interior del planeta, ¿sí? El calor producido por la energía cinética, se va a desprender de un cuerpo en movimiento, ¿sí? Y el calor originado por los procesos químicos y biológicos, ¿sí? Eh, la energía cinética nos va a desprender de un cuerpo en movimiento, se desprende de un cuerpo en movimiento. Y el calor, se va a originar gracias a los procesos químicos y biológicos que se llevan a cabo, pues, en este cuerpo. La temperatura del mar va a variar dependiendo también la profundidad y la latitud, ¿sí? Es aquí como les muestra en la imagen. Si hablamos de profundidad, arriba es cálida, en medio es termocálida y en las profundidades va a ser fría, muy fría el agua, ¿sí? Entonces nos dice que las temperaturas van a disminuir desde el ecuador hacia los polos y también va a disminuir a partir de las superficies hacia el fondo, ¿sí? Entonces van a ser muy, 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 muy frías, ¿sí? Me parece que más adelante les traigo un cuadrito. Ahorita vamos a checar. La densidad, ese es el peso derivado de la cantidad de sales por unidad de volumen de agua, ¿sí? A menor profundidad, menor densidad. A mayor temperatura, menor densidad, ¿sí? Entonces, de tal forma que los mares ecuatoriales tienen en general menor densidad, mientras que las aguas de las zonas polares, pues van a pesar más. ¿Sí? Y aquí, aquí se dice cómo se va dando el ciclo, ¿sí? Latitudes cálidas, las aguas cálidas son poco densas y las aguas frías son muy, muy densas, es decir, muy pesadas. El calor es otra de las propiedades físicas, ¿sí? El agua de los océanos es incolora. Si la vemos de color es debido al reflejo del cielo y a las partículas en suspensión de la naturaleza, ¿sí? Del fondo marino o la profundidad y la salinidad. Y aquí pues yo les traigo una imagen de cómo es que los diferentes coloraciones que nosotros vamos a ver u observar en el mar. ¿Sí? Algunos mares reciben el nombre del color de sus aguas, como el Mar Rojo, ¿sí? En donde va a haber presencia de algas marinas microscópicas, que estas son las encargadas de teñir sus aguas de color rojo. Tenemos el Mar Amarillo, ¿sí? Que en no es completamente amarillo, se torna en color verde. Esta coloración se debe a la presencia de fitoplancton, que es una alga eutrófica y que le va a dar coloración amarillo verdoso a sus aguas. Tenemos al mar blanco o las aguas blancas, ¿sí? Al mar blanco. Se le dice así porque en su superficie es helada por las bajas temperaturas. Y tenemos al mar negro, que torna esta coloración por los grandes derrames de petróleo que existen en esa superficie, ¿sí? También pueden presentar diferentes tonalidades de acuerdo a la posición del sol. Si es de día, el mar se refleja de color azul cielo. A veces, y en la noche, el mar va a presentar una leve capa fosforescente debido a la luz que genera cuando el fósforo del plancton reacciona con el aire. Sí, estos son, pues, datos sorprendentes y maravillosos que nosotros podemos observar con la vista en los mares, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí hablamos sobre las aguas oceánicas.
En una próxima clase estaremos hablando sobre la dinámica de las aguas oceánicas. Ahorita nada más dimos las generalidades para iniciar con la primer parte de la segunda unidad. Que tengan un bonito día.